¿Timo Werner sería una buena opción para el Real Madrid? Lo analizamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar a Timo Werner, que está siendo uno de los delanteros nombres propios protagonistas dentro del mercado de fichajes a nivel Europa en general, y donde incluso alguno ha hablado de que podría estar el nombre de Timo Werner encima de la mesa del Real Madrid, que se le habría ofrecido esta posibilidad al Real Madrid, al igual que se le han ofrecido otros delanteros durante todo este tiempo, de los cuales también ya hemos hablado en Madridismo al Día TV. Pero más allá de que sea o no cierto esta cuestión, que yo la desconozco personalmente, vamos a analizar si Timo Werner sería, digamos, una opción interesante o no para el Real Madrid 2022-2023. Bueno, Timo Werner viene de una temporada muy particular y de un punto de inflexión dentro de su carrera deportiva a sus 26 años. El internacional germano ha tenido una temporada difícil en cuanto a ser protagonista real del equipo. Es un jugador que ha sido titular durante mucho tiempo con Thomas Tuchel, ha tenido minutos y algunos importantes, ha dejado grandes detalles, sin ir más lejos, nosotros lo hemos sufrido en el Santiago Bernabéu, donde para mí hizo muy buen partido por momentos y realmente generó mucho peligro a la defensa del Real Madrid, con golazo incluido, pero se ha quedado al final de manera un tanto llana, ¿no? Su evolución. No ha dado ese salto de crack que se esperaba desde Alemania, donde incluso el Bayern de Múnich se interesó en su momento. Finalmente el Chelsea pagó 58 millones de euros, si no me equivoco, por Timo Werner. Y era un delantero que venía con buenos registros goleadores, pero que poco a poco ha ido perdiendo ese caudal. No tanto en Alemania, donde en 53 partidos o 50 y tantos, no sé si son 52 o 53, lleva 20 y tantos goles, que no está mal, pero parece que no es un jugador nivel 9 de referencia para un equipo top. Probablemente porque es que en realidad no es un 9. O sea, el problema de Timo Werner es que ha andado un poco desconectado posicionalmente porque es un tío que se habitúa a distintos puestos. Y al final no es un jugador que sea sobresaliente en ninguna de las plazas, ¿no? Es un tío que puede jugar de falso extremo izquierdo, segundo delantero, por el perfil derecho y como falso 9. Es un delantero, es un atacante global. ¿Al Madrid eso le vendría bien? Por supuesto que sí, porque te da muchas posibilidades táctico-ofensivas. Es un jugador que, como digo, es muy camaleónico, se adapta a buen nivel en distintas posiciones. ¿Que te falta un 9? Pues venga, Timo Werner te puede apañar. ¿Que te falta un extremo izquierda? Pues venga, Timo Werner te puede hacer de extremo izquierdo. Pero es verdad que al final hemos tenido la percepción muchos de que es un jugador que se ha estancado. En su carrera deportiva se ha estancado y en un club como el Chelsea, tan exigente, pues ha tenido momentos muy buenos, pero ha tenido otros momentos absolutamente de vacío. Y en ese aspecto me recuerda algo a Marco Asensio, de que no ha aprovechado sus oportunidades, ¿no? De hecho, además, los dos tienen la misma edad. O sea, que ese paralelismo un poco de pecho frío y de jugador no líder dentro de su equipo, pues sí que los dos llevan esa etiqueta, ¿no? De alguna manera. Timo Werner, como digo, es un jugador que entonces, por sus características de multitarea que tiene, le vendría bien al equipo. Pero es verdad que para mí hay otras opciones mejores para ser el recambio de Karim Benzema, que al final es lo que se está buscando. Un tío que te pueda hacer de 9, marcar goles, ser referencia en el juego y darte consistencia dentro del área ofensiva. Quizás Timo Werner pues te puede dar goles, pero no muchísimos, pero sí que es un jugador que le va a costar ser referencia del juego ofensivo. A cambio, en las contras y en el juego de contragolpe tiene una velocidad descomunal. Es rapidísimo, tiene gran conducción, te puede penetrar por derecha, por izquierda, por los dos perfiles, tiene un buen golpeo de balón, pero es verdad que a veces le ha faltado definir ese gran golpeo de balón en más goles, en ser un tío con un mayor punto de definición en su juego a la hora de concluir las jugadas. Es un jugador de nivel, es un jugador importante, pero que se ha quedado un segundo nivel dentro de lo que es el nivel de atacantes que hay hoy en día, que hay muchísimo nivel en Europa. Por lo tanto, si me preguntáis a mí, ¿sería la mejor opción para el Real Madrid? Diría que no, no es la mejor opción. Pero si el Chelsea de alguna manera se lo quiere quitar, da muchas facilidades, no tienes que emplear muchos esfuerzos económicos, pues a estas alturas del mercado quizás no sea una mala opción. Quizás te pueda ayudar a ver menos tiempo a Marco Asensio en el campo, te puede ayudar de alguna manera a tener otro jugador de ataque, que obviamente va a estar muy por encima de Mariano y esta gente, eso es obvio, pero claro,
no te va a dar tampoco a lo mejor esa garantía goleadora que tú necesitas en el caso de que no esté Karim Benzema, que también se trata de eso, ¿no? También se trata de eso. Aunque os digo una cosa, en el fútbol los jugadores están para sorprender, ¿eh? Y te llega Timo Werner de repente y empieza a finalizar bien porque el tío tiene calidad, es un jugador con experiencia en su selección, con el cual Joachim Löw ha contado siempre a la hora de las convocatorias, o casi siempre. Y eso, es un futbolista que tiene nivel, pero quizás no sea la mejor opción que yo hubiera querido para el Real Madrid. Aunque, como también detallo, a estas alturas de mercado, pues, y dándote facilidades económicas, se habla de que saldría con un salario reducido, pues ahí a lo mejor habría que valorar esta posibilidad. Chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto. Yo considero que Timo Werner es un buen futbolista, no es una estrella, pero sí que considero que es un jugador con experiencia, velocidad, potencia, muy bueno a la contra y muy bueno a nivel de que es muy camaleónico posicionalmente. A cambio, considero que es algo pecho frío, le falta gol, le falta ser ariete puro, le falta, digamos, esa consistencia dentro de las jugadas que él intenta generar, ser mejor definidor, pero, como digo, pues tiene sus cosas buenas también, ¿no? ¿Vosotros qué? ¿Cómo lo veis? Dejadme vuestra opinión al respecto de Timo Werner y nos vemos en el próximo vídeo. A ver qué más va saliendo y a ver si realmente se cierra una posibilidad, ¿no? Porque lo de Timo Werner sobre todo se está maniobrando mucho en redes sociales y creo que es un tema interesante para analizar. Más allá de que esté encima de la mesa y que el Madrid lo valore, pero creo que es un jugador de cierto nivel, con bastantes carencias también, o que se ha quedado algo estancado, pero que hay que valorar. Lo dicho, no me enrollo más, comentad aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.